Senado Noticias, edición central, ¿cómo está? Muy buenas noches. Revisamos el acontecer legislativo que ha marcado esta jornada de día martes 3 de septiembre. Estos son los titulares de hoy. Luego de más de un año de tramitación, la Comisión de Vivienda y Urbanismo despachó a la sala proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria. Consejo Fiscal Autónomo debuta ante la Comisión Mixta de Presupuestos con análisis de la política fiscal. Senado realiza ceremonia de homenaje como parte de la conmemoración por los 80 años de la llegada del barco Winnipeg con refugiados españoles al puerto de Valparaíso. Se lo adelantábamos en los titulares de esta noche. Pasó un año de debate, de audiencias, del análisis de indicaciones en la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Finalmente hoy se despachó el proyecto sobre copropiedad inmobiliaria. ¿Quiere saber de qué se trata esta iniciativa legal? Lo revisamos a continuación. Más de un año de discusión, audiencias con invitados de todos los sectores y un trabajo coordinado con representantes del Ejecutivo que permitieron a la Comisión de Vivienda y Urbanismo despachar el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, una iniciativa que fue ingresada al Congreso Nacional por el exgobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que recogió 33 mociones parlamentarias, con el fin de actualizar una normativa que data del año 1997 y que rige a quienes viven en condominios sociales. Contentos porque fue un avance tremendo de lo que ingresó y lo que hoy día estamos despachando. Decirles a todas las personas que viven en condominios que va a cambiar mucho el escenario. Hoy día los registros, vamos a tener de alguna manera una supervisión permanente del Ministerio a través de una unidad que hoy día fue informada. Sin duda que esta nueva ley de condominios se hace cargo de una serie de materias que evidentemente había que avanzar, que había que perfeccionar. Yo creo que quedaron contenidos, materias significativas, como por ejemplo lo que dice relación con el manejo de los espacios públicos, los espacios comunes. La actualización de la Ley 19.537 es una demanda sentida por las comunidades, sobre todo teniendo como antecedente que cada vez son más los que optan por vivir en departamentos. Según el último censo del año 2017 en Chile, hay más de 1 millón de departamentos, lo que representa el 17% de los hogares. En este primer trámite, la comisión definió varios aspectos a través de una mesa técnica donde participaron asesores, parlamentarios y representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualización de los procesos de información, rebaja de quórum para facilitar la toma de decisiones, mayor transparencia, regulación en los espacios comunes y la creación de un nuevo registro de administradores que estará supervisado por el Ministerio a través de una unidad, entre otras cosas. Creemos nosotros de que hay que asegurar también la idoneidad de quienes ejercen esta tarea, de que quien incumpla materias, ¿verdad?, reglamentarias de lo que significa la labor de un administrador, evidentemente tiene que haber sanciones, y esto a nosotros nos parecía un tema que era muy relevante ponerlo, porque además estamos hablando de quién se hace cargo también de quién es la puerta, la cara de entrada del edificio. La ley Cholito va a ser parte también de la vida de los condominios y algo bien importante que yo valoro mucho y que fui muy insistente en la plataforma digital que va a permitir que cualquiera de nosotros que vive en condominio vamos a tener toda la información, no solo del administrador, de las cuentas, los balances, pero también de las cosas básicas de seguridad. Antes de pasar a la sala del Senado, el proyecto deberá ser visto por la Comisión de Hacienda para el análisis de su informe financiero y una vez concluida esta etapa en la corporación, continuará con su segundo trámite, pero en la Cámara de Diputados. 20 horas con 6 minutos. Hoy tuvo su debut el Consejo Fiscal Autónomo ante la Comisión Mixta de Presupuesto compuesta por senadores y diputados. Se entregó un balance sobre la política fiscal a puertas ya de la discusión del presupuesto 2020. Todos los detalles en el siguiente informe. El nuevo Consejo Fiscal Autónomo, presidido por el economista Jorge de Sormó, expuso por primera vez ante la Comisión Mixta de Presupuestos en el marco del cumplimiento de la ley que los regula como entidad autónoma y a puertas de la discusión del proyecto Presupuesto 2020. En la oportunidad, el presidente de la entidad dio cuenta de las actividades que han realizado el Consejo desde junio pasado, adelantando los ejes de su gestión y los estudios de modernización para proponer mejoras al cálculo del balance estructural.
Según el Consejo, los ingresos estructurales del fisco y el gasto público se habrían sobreestimado en alrededor 0,5 puntos del PIB por año, acumulando una mayor deuda pública de 8 puntos del producto a 2017. La economía chilena es celebrada como una de las economías con una política fiscal fuerte, con una política fiscal seria. Y no hay otra forma de explicar que la calificación de riesgo de la deuda chilena esté en los niveles que está, siendo un país que depende de commodities y por lo tanto es un país vulnerable a las fluctuaciones de la economía mundial. Y uno de los elementos claves de esa buena calificación de riesgo son dos cosas. Una, que este país ha logrado crecer más que el resto, más que el promedio de la economía mundial por largos periodos y que tiene una política fiscal fuerte. Durante la exposición, varias de las interrogantes tuvieron que ver con los recientes anuncios del Ejecutivo de la reasignación de gastos en las agendas de aceleración económica y el efecto migración en la economía y el empleo. Los senadores miembros de la comisión mixta consultaron un tema no menor, el efecto de la economía en las grandes reformas del Ejecutivo, como la de pensiones y la tributaria, asimismo el financiamiento de ellas y cuánto influirán en la deuda fiscal. El tema de la reforma de pensiones, que tiene un costo en régimen de 3.500 millones de dólares, la explicación que se ha dado es que eso se financia con holgura económica. Entonces, ese es un tema bien crucial para nosotros a la hora de tener que tomar definiciones en el Parlamento. Lo otro asociado al tema de la reforma tributaria, dicho eso, si eso debería estar o no contemplado y si tienen incidencia al final significativa. Que nuestra mayor urgencia es la reforma de pensiones y no sé si existen los recursos fiscales necesarios en el futuro cercano para hacer una buena reforma de pensiones. Aquí lo que hay son reorientaciones de gasto, uso, digamos, de holguras, digamos, no usadas de gasto, que se supone van a tener un efecto. Otro punto que advirtió el Consejo Fiscal Autónomo fue la alta sensibilidad del ciclo económico del cálculo del PIB potencial y el precio del cobre a largo plazo, que determina las capacidades del gasto público. A pesar que la política fiscal ha sido bien manejada, requiere un cambio de metodología. O sea, no podemos seguir sobreestimando los ingresos, no podemos seguir gastando más de lo que nuestra economía permite, no podemos probablemente seguir un ritmo, una velocidad de crecimiento del endeudamiento. Porque aun cuando muchas veces en las salas, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Senado se ha dicho no importa, Chile tiene una deuda pequeña, sigamos endeudándonos, bueno, al final las cosas no son así. Finalmente, el Consejo propuso una serie de medidas de correcciones de metodología, como por ejemplo buscar una cláusula de escape en casos de eventos transitorios, como una crisis internacional, y mantener los niveles de deuda bruta. Y este miércoles, mañana ya, el Banco Central va a presentar ante el Senado el tercer informe de política monetaria, el IPOM. ¿Cuál será la expectativa de crecimiento económico? Revisamos los antecedentes en el siguiente informe. Este miércoles al mediodía, el Consejo del Banco Central rendirá ante la Sala del Senado su informe de política monetaria correspondiente a septiembre, el tercero del año, pero que además de revisar la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, llega en la antesala del presupuesto, con el mercado esperando una rebaja de tasas y posibles ajustes al crecimiento. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, también relacionó el informe del Banco Central con los recientes anuncios pro inversión del gobierno, indicando que están a la espera del rol del ente rector en la baja de tasas y la política fiscal. La política fiscal está haciendo lo suyo, la contribución que el gobierno cree que está haciendo con estos 570 millones de dólares que va a tratar de adelantar gasto de inversión para generar mayor actividad económica. Pero la política fiscal tiene un límite. Y lo que viene ahora, yo creo, es la palabra la tiene el Banco Central y el Consejo del Banco Central y ver qué va a hacer con la tasa de interés, que el mercado apuesta a una reducción sustantiva de 50 puntos base de la tasa política monetaria y varios esperamos que vayan en esa dirección. Y eso sería la contribución que haría, si usted quiere, la política monetaria del Banco Central, a generar tal vez un buen estímulo para el mediano plazo en materia de crecimiento. Por su parte, también desde la Comisión de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma prefiere no apelar al optimismo en la previa, pero sí espera ajustes por parte de Mario Marcel. Puede venir un ajuste del crecimiento, puede venir un recorte de tasas, que es lo que el mercado de alguna manera está esperando, y que es una medida reactivadora, y yo espero que empiece a reflejar ya un incremento en la inversión. Son los tres ejes que siempre hay que tener en vista con estos informes, que son como el termómetro de la economía, pero también sirven para ver hacia dónde vamos. Así que lo esperamos con expectativa, con optimismo. Mire, aquí no hay que ser optimismo en optimismo, aquí tiene que ser lo que es nomás. Y al final los indicadores
muestra. Mi impresión es que va a haber un ajuste de crecimiento, va a haber un recorte de tasa y debería haber ya un reflejo del mejoramiento de la inversión. Ya hacia fines de agosto, Sebastián Piñera sostenía que el año pasado se creció al 4% y el presupuesto para 2019 se hizo sobre la base de un crecimiento del PIB de 3,8 puntos, con indicios en tiempos difíciles que lo llevaron a reducir el pronóstico a 3,5 y que ahora no duda en situar en torno al 3%. Pese a esto, el senador Víctor Pérez tiene buenas sensaciones para el tercer IPOM de 2019, un matiz diametralmente diferente al expuesto por el senador Carlos Montes en la reciente Comisión Mixta de Presupuestos. Yo creo que la perspectiva que tenemos que ver es que qué hubiera pasado si no hubiera sido el gobierno del presidente Piñera, que hubiéramos enfrentado estas vicisitudes internacionales, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que hace que la mayoría de las economías latinoamericanas vayan más a la baja que al alza. Y Chile se ha mantenido con un crecimiento alto. Y yo espero también que con las medidas que el gobierno ha tomado, estas cifras, no mañana, pero estas cifras en los próximos semanas y meses empiecen claramente a mejorar porque se está trabajando intensamente para que el país crezca. Es claro para todo que las proyecciones de crecimiento, demanda interna, inversión, precio del cobre, ingresos fiscales que realizó el Ministerio de Hacienda para este año eran más que optimistas, a la luz de la evidencia. Esto se lo hicimos ver en distintos momentos del debate. Lo hicimos ver que no a partir solo de nuestra opinión, sino a partir de los estudios que existían, de que había una estimación muy optimista y que en el año iban a tener que ajustarlas. De esta forma, con el precio del cobre a la baja, el dólar en torno a los 725 pesos y un pronóstico entre 2,75 y 3,5 para el crecimiento que podría tener novedades, se esperan igualmente menciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las mejores perspectivas en Brasil, la desilusión respecto a lo que se esperaba para México y seguir con cuidado el desarrollo de los hechos políticos en Argentina, mientras en la interna, inmigración podría volver a ser un factor a mencionar, considerando que la DIPRES sostuvo desde el último IPOM de junio que el gasto fiscal en migrantes alcanza los 360 millones de dólares anuales para nuestro país. 20 horas con 14 minutos, seguimos avanzando en más noticias. La Comisión de Constitución tendrá que analizar, debatir la ley Nivaldo que tipifica el ultraje de cadáveres a raíz de este trágico caso del profesor en Villa Alemana. Todos los detalles en la siguiente nota. En la memoria colectiva quedó grabado su nombre, Nivaldo Villegas, profesor de Villa Alemana, víctima de un caso que conmocionó al país entero. Asesinado por su expareja y descuartizado por un tercero en agosto de 2018, 12 meses después, sus familiares algo de justicia consiguieron con ambos acusados en la cárcel. Sin embargo, un vacío quedó al descubierto. Pese a la brutalidad con que los condenados manipularon su cuerpo, el descuartizamiento no fue considerado en el juicio como una agravante, algo que se pretende corregir legislando en su nombre. La ley Nivaldo fue despachado desde la Cámara y avanza hacia su segundo trámite en el Senado. Además de asesinar a alguien, descuartizan, generan crueldad. Yo creo que hay que verlo con exactitud, con precisión jurídicamente para poder castigar, que es lo que la ciudadanía pide de una manera ejemplificadora, a quienes no solamente asesinan a alguien, sino que lo descuartizan y muestran una crueldad en el momento del asesinato y posterior al asesinato. La moción de un grupo de diputados tuvo una aprobación casi unánime en la Cámara y seguirá su curso en la Comisión de Constitución del Senado. Conforme al texto acordado en su primer trámite, se deroga el artículo 321 del Código Penal que solo sanciona la profanación de las sepulturas. En su reemplazo, el proyecto establece una figura agravada respecto al ultraje de cadáveres, agregando una pena de 541 días a 3 años de presidio a quienes en menosprecio de la memoria de un difunto exhume o manipule parcial o totalmente sus restos. Esto en consideración que el autor del delito mutila el cuerpo con el propósito de ocultar el hecho. La moción parlamentaria ingresó en abril de este año, misma fecha en que se desarrolló el juicio oral del caso Nivaldo, y tan solo 4 meses bastaron para despachar la idea. Los legisladores anticiparon el escenario que tendrá este proyecto ahora en el Senado. Muchas veces el aumento de penas, el hecho de castigarse, no queda bien jurídicamente y eso hace que los jueces tengan ciertas dificultades. Nosotros en la Comisión de Constitución vamos a recibir esto, lo vamos a analizar muy en detalle para poder realizar una legislación que verdaderamente sea aplicable a los tribunales, que la gente vea que quien comete este tipo de delitos, estos asesinatos además con este elemento de crueldad, reciba verdaderamente una penalidad ejemplar.
Casos como el de Nivaldo Villegas reflejados en una ley. Así, el proyecto que lleva su nombre inicia su incursión en el Senado, buscando subsanar este vacío de la legislación y, de alguna manera, el dolor de sus familiares y un país completamente consternado. Vamos a revisar senado.cl con información relacionada a la sala de sesiones. Una conmemoración que se sumó también hoy en la sala, pero también se convocó ayer en el ex Congreso Nacional. Pasamos a ver en la página web. Winnipeg tiene que ver con esta conmemoración de los 80 años de la llegada de este barco Winnipeg con migrantes españoles, específicamente a la bahía de Valparaíso. Chile, España destaca el legado de inmigrantes de la Guerra Civil Española, ya se los decía. Ayer hubo actividades en el ex Congreso Nacional con un homenaje de familiares de refugiados y la distinción del gobierno español también a aquellos refugiados. Hoy fue el turno aquí en la sala de sesiones, donde también se conmemoró esta hazaña. Así que vaya a senado.cl, hay más información respecto a lo que fue este homenaje en la sala de sesiones. También nos vamos a detener en otro punto que marcó hoy la sala, tiene relación con el senador Juan Antonio Coloma. Solidariza la mesa del Senado con el senador Coloma por ataque a su oficina parlamentaria. Así lo manifestó la mesa de esta corporación y las distintas bancadas parlamentarias que han acompañado las acciones presentadas en la Fiscalía del Maule. Estamos viendo ahí la información. Quiero expresar como mesa nuestra solidaridad con el senador Coloma por el ataque que sufrió su oficina parlamentaria en la ciudad de Talca. Hace exactamente una semana, dijo el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, antes de dar inicio a la votación de distintas iniciativas que se debatieron en esta jornada de día martes. Así que vaya con esta y otra información a senado.cl para que sepa más del trabajo legislativo hoy en la sala. También reviva todas las informaciones a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Quédese, porque ya viene la entrevista de nuestro periodista Julio Escobar con la senadora Yasna Proboste. Buenas noches.